En las selvas de Borneo y Sumatra, alguien observa desde las ramas. Tiene manos capaces de sujetar casi cualquier apoyo y una infancia que puede prolongarse durante años junto a una misma maestra. Lo extraño viene después. Cuando por fin domina su mundo, gran parte de su vida adulta puede transcurrir en soledad. Este es el orangután. Para nosotros, el bosque tiene suelo. Para él, el suelo es casi una excepción. El orangután es el mamífero arborícola más grande del planeta. Sus brazos son mucho más largos que sus piernas, y manos y pies se aferran a las ramas mientras avanza con una cautela sorprendente. Cada árbol puede ser camino, despensa y dormitorio. Al caer la noche, dobla y entrelaza ramas hasta construir un nido donde descansar. Pero nadie nace sabiendo hacer todo esto. Durante años la madre es transporte, protección y, sobre todo, la primera gran fuente de información. La cría observa qué comer, dónde encontrarlo y cómo manipularlo. También estudia la construcción del nido. Investigaciones con orangutanes salvajes muestran que los jóvenes practican durante años y mientras dependen de su madre, la observan especialmente a ella para adquirir esta habilidad. Su infancia es excepcionalmente lenta. Pueden mamar hasta los 6 o 7 años y entre un nacimiento y el siguiente suelen pasar alrededor de 8. Es una enorme inversión en un solo aprendiz. Y entonces llega la contradicción. Después de crecer en una relación tan estrecha, el orangután entra en uno de los sistemas sociales más solitarios entre los grandes simios. No vive completamente aislado. Reconoce a otros individuos y puede reunirse con ellos, especialmente cuando hay abundancia de alimento, pero los machos adultos suelen desplazarse solos por grandes áreas. Y en ese bosque disperso aparece una voz difícil de olvidar. Los machos maduros que desarrollan grandes almohadillas en las mejillas también poseen una bolsa de garganta muy desarrollada. Con ella producen el llamado largo, una vocalización profunda que anuncia su presencia a hembras y a otros machos. En la selva puede escucharse a 1 kilómetro o más. Puede estar solo y aún así hacerse presente en un bosque entero. Su nombre guarda una última pista. Orangután procede de una expresión malaya cuyo significado es persona del bosque, aunque la historia exacta del término es más compleja de lo que suele contarse. Hoy sobreviven 3 especies. Las 3 están en peligro crítico de extinción. Durante años, una cría aprende de su madre a leer ramas, frutos y refugios. Luego sale a recorrer ese mundo casi por su cuenta. Tal vez, por eso, persona del bosque resulta tan poderoso. No describe solo dónde vive, describe cuánto necesita conocer para poder seguir viviendo allí.